Vale. Cuando digáis, empezamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan don José Luis Escaso Silveiro, en representación, que es director de instituciones de la Territorial de Extremadura, Castilla-La Mancha de CaixaBank, y me acompaña también don Rafael Palacio Bejarano, que es director de la región sur del BBVA, además de la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Política de Consumo. Un tema solo para esta convocatoria de prensa de hoy, que es hacer públicos dos convenios de colaboración, uno con CaixaBank y otro con la entidad BBVA, para que los inquilinos que viven en alquiler, en régimen de alquiler, en las viviendas sociales y hayan mostrado el deseo de adquirirlas, puedan hacerlo en unas condiciones adaptadas a sus necesidades y a su realidad económica. Ese es el objeto de la rueda de prensa de hoy. Saben que la Junta de Extremadura trabaja para que se cumpla con el derecho recogido en la Constitución, en concreto en el artículo 47, que es a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Saben también que para eso hemos puesto diferentes medidas en marcha y hemos puesto en marcha una serie de políticas en materia de ayudas y en materia de adjudicación de viviendas y, en concreto, de viviendas de protección oficial y de promoción pública, como son a las que nos referimos en el día de hoy. No obstante, la Junta de Extremadura es consciente también que el derecho a una vivienda digna viene muy condicionado en la actualidad por las dificultades económicas que tienen muchas familias de nuestra Extremadura, en las que influyen las tasas de desempleo, en las que influyen la precariedad laboral o en la que influyen la reducción de las retribuciones o lo que consideramos actualmente con la reforma laboral como trabajadores pobres. Esto provoca en las familias una situación económica complicada para mantener la vivienda que ocupan y, por otro lado, les impide o no les permite acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad por falta de renta o por falta de acceso a la financiación. Las viviendas de promoción pública o el Parque Social de Viviendas de la Junta de Extremadura, a través de los mecanismos de adjudicación que están regulados normativamente, es una medida importante para garantizar ese derecho, pero se dan en régimen de alquiler. Debemos tener en cuenta que Extremadura, en relación a su población, es, si no la más, una de las que más viviendas sociales tiene. En este momento, en el censo, tenemos más de 13.000 viviendas sociales en toda Extremadura. Pero no ha sido hasta el año 2016 cuando esta Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a través de la Secretaría de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, no ha puesto en marcha algo que para nosotros es muy importante y que nos ha servido y que nos está sirviendo para conocer la realidad social, la realidad económica de las familias que las ocupan y cómo se encuentran, cuál es el estado de esas viviendas del Parque Público de Viviendas de la Junta de Extremadura. Esa herramienta no es otra que el Observatorio de la Vivienda. Tanto es así que el inventario de viviendas de promoción pública en Extremadura a 1 de enero de 2017 se lo cifro en 13.034 viviendas y 546 garajes, con una estimación de valor medio de vivienda sobre inventario de 33.461 euros. Del trabajo de inventario que ha hecho el Observatorio de la Vivienda al que me refería anteriormente, se ha constatado que hasta en el 64,04% de las viviendas visitadas y de las viviendas observadas, sus propietarios, los inquilinos, han mostrado interés en adquirirlas. Adquirir esa vivienda que hasta ahora mismo la tenían en régimen
de alquiler social. Por eso es importante para nosotros el día de hoy, porque hoy firmamos el convenio con CaixaBank y con BBVA, porque hasta ahora solo había dos formas legales para que esos inquilinos pudieran comprar la vivienda. Primera forma para comprar la vivienda, que se establece por ley, es el pago al contado de la vivienda. Ya digo, por las circunstancias económicas son numerosas las familias que no pueden hacer ese pago al contado de la vivienda. Y, en segundo lugar, el otro mecanismo que establecía la Ley de Vivienda es el pago aplazado sin intereses hasta 10 años en viviendas cuyo valor de venta sea inferior a 25.000 euros. Estos dos mecanismos que prevé la ley extremeña se habían mostrado insuficientes para poder adaptarnos a la realidad económica de las familias y que las familias pudiesen adquirir la vivienda que disfrutaban en régimen de alquiler. Por eso agradezco a CaixaBank y agradezco al BBVA que firmen con nosotros este convenio de colaboración, porque dadas las condiciones socioeconómicas de las familias, con la fórmula que hemos arbitrado en estos convenios, estamos seguros que es una herramienta muy útil para esas familias que libremente quieran utilizar en pro de comprar la vivienda que hasta este momento disfrutan en régimen de alquiler. Gracias al trabajo de concienciación de la Junta de Extremadura y a la sensibilidad que han tenido estas dos entidades, CaixaBank y BBVA, o BBVA y CaixaBank, firmamos este convenio de colaboración que abre, como les decía, una posibilidad más para las familias interesadas en comprar. Son préstamos con unas condiciones muy adecuadas y adaptadas a las necesidades y a la situación económica de la familia, que pueden acogerse a diferentes tipologías de intereses, que pueden ser intereses fijos o intereses variables y que son préstamos a 25 años, frente a los 10 años que le proponíamos sin intereses desde la legislación vigente. Es una financiación mediante hipoteca que se adapta, como les decía, a las realidades económicas de las familias interesadas en comprar. Cumplimos, por tanto, con la firma de este convenio, tres objetivos fundamentales. Primero, posibilitar más ventas a aquellas personas que quieran comprar. Segundo, mejorar las condiciones económicas de financiación para la compra de la vivienda. Y, en tercer lugar, poner en valor la colaboración de las entidades financieras que hoy firman con los ciudadanos y ciudadanas extremeños a través de la Junta de Extremadura, lo cual agradecemos y hacemos extensivo a cuantas otras entidades quieran incorporarse a esta aventura. Quiero dejar claro que esto respeta en todo momento la libre elección que tiene el cliente de elegir entidad financiera. Nosotros lo que hacemos es informar a los interesados, es darle la información oportuna, que estas dos entidades disponen de herramientas que pueden facilitarle la compra de la vivienda. Aparte de que nos muestren su interés por comprar la vivienda, ahora desde el Observatorio de la Vivienda y desde la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo se establecen ya tres fórmulas, esta última que hemos firmado hoy, que se añade a las dos fórmulas legales de las que le hablaba anteriormente. Por todo ello, gracias a BBVA y gracias a CaixaBank por apuntarse a esta aventura y esperamos que entre las tres entidades, las tres instituciones, seamos capaces de llegar a satisfacer el deseo de compra que muchas de estas familias, nada más y nada menos que el 64% de las familias a los que hemos consultado hayan mostrado su interés de compra y que podamos hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y ahora le cedo la palabra a los representantes de las entidades financieras. BBVA.
Muchas gracias, José María. Consejero. Buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Palacio Bejarano. Soy responsable de banca e instituciones en Extremadura de BBVA, en Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Es para mí un honor representar a BBVA y estar aquí con la Junta de Extremadura firmando este convenio de colaboración. BBVA brinda apoyo a las administraciones públicas para que éstas puedan acometer proyectos que beneficien a todos los ciudadanos. En la actualidad colaboramos con más de 2.000 instituciones públicas en todo el territorio nacional. Con la firma del convenio de hoy iniciamos una nueva andadura de colaboración en un proyecto pionero para la financiación de la adquisición de viviendas de protección oficial de promoción pública, que actualmente son propiedad de la Junta de Extremadura y que se ajusta plenamente a la política de negocio responsable que tiene definida BBVA. La política social de vivienda de la Junta de Extremadura es una de las más avanzadas de España y este convenio así lo demuestra. Desde el inicio de la crisis en España, BBVA ha sido consciente de la difícil situación económica y social que por circunstancias sobrevenidas viven algunos de nuestros clientes. En este sentido, BBVA ha adoptado numerosas iniciativas que han ido más allá de las legalmente establecidas y que conforman una política social de vivienda integral, que tiene como objetivo principal ofrecer soluciones a todos los clientes de BBVA titulares de hipotecas. El Grupo BBVA articula su política social en 4 ejes. Política social de vivienda solidaria y responsable, pivotando en 4 ejes. El primero, ofrecer soluciones a todas las familias con dificultades en el pago en sus préstamos hipotecarios en BBVA. En segundo lugar, garantizar que cualquier familia titular de un préstamo hipotecario en BBVA y en riesgo de exclusión tenga un techo y no pueda ser desahuciada. El tercer eje consiste en la creación en enero del 2013 del Comité de Protección del Deudor Hipotecario. Y, por último, apostar por el acompañamiento, empleo y apoyo social a familias en riesgo de exclusión a través de programas de integración social, laboral, ayuda económica y acompañamiento social que le permitan recuperar la confianza y la autoestima. En España, el Grupo BBVA cuenta hasta hoy con casi 7.000 viviendas destinadas a alquileres sociales para familias vulnerables distribuidas por todas las comunidades y de ellas más de 1.700 se han aportado al Fondo Social de Vivienda. Desde enero de 2009 a diciembre de 2016, el Grupo BBVA en España ha realizado más de 24.000 daciones en pago y actualmente tenemos casi 67.000 refinanciaciones hipotecarias vivas, permitiendo a los clientes deudores hipotecarios mantener su vivienda. Con este convenio, BBVA da acceso a la vivienda de protección oficial de promoción pública en régimen de propiedad a los inquilinos de las mismas, en unas condiciones económicas muy favorables y asequibles para su situación personal y laboral. Muchas gracias. CaixaBank. José Luis. Bien, buenos días a todos. Agradecerle su presencia en este acto. Igualmente agradecer a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a su consejero y a todo su equipo el magnífico trabajo que ha desarrollado en la elaboración de este convenio que hoy firmamos. Para CaixaBank, como puede ser de otra forma, es una gran satisfacción participar en el mismo y desde el primer momento nos interesamos por que así fuera. En cuanto a las características del convenio, el consejero ya las ha explicado perfectamente. Sí, decirles que CaixaBank tiene entre sus fines la prestación de servicios financieros y de interés social interesada en colaborar con instituciones públicas o privadas para la promoción e impulso de toda clase de actividades de carácter financiero, formativo y social. Así, dispuestos a colaborar con la Junta de Extremadura en la realización del derecho de las viviendas a una vivienda digna, de las familias a una vivienda digna, damos cumplimiento a nuestros objetivos fundamentales, que no es otro que colaborar en todas aquellas actividades económicas, sociales, culturales y ambientales que redunden en beneficio de la sociedad en general y en particular de los ciudadanos extremeños. En este punto hay que destacar que CaixaBank y la obra social La Caixa tienen el compromiso estratégico de facilitar el acceso a la vivienda. El Grupo La Caixa, a través de sus diferentes iniciativas, como el Programa de Alquiler Solidario, el Programa de Vivienda Asequible y las aportaciones al Fondo Social de la Vivienda, contamos ya con 33.000 viviendas con rentas mensuales a partir de 85 euros. Viviendas que están repartidas por toda España
y a disposición con todas aquellas personas que carecen de recursos o con menos recursos. CaixaBank es una organización cuyos valores fundamentales son calidad, confianza y compromiso social. Compromiso con la sociedad donde desarrolla la actividad financiera. Por tanto, con este convenio nos ponemos a disposición de aquellos ciudadanos extremeños que puedan optar a esta adquisición. Seguro que les demostraremos esta calidad y confianza de la que hacemos gala. CaixaBank presta un servicio financiero eficiente y de calidad que ha permitido el liderazgo en el mercado, teniendo una concepción de banco con vocación social, traducida en programas de inclusión financiera. CaixaBank es la entidad con mayor cobertura geográfica del país, con 5.253 oficinas y casi 10.000 cajeros, estando presentes en el 93% de los municipios de más de 5.000 habitantes. Con un compromiso social que va más allá, mucho más allá de la actividad financiera, con el dividendo social a través de nuestra obra social. Con un presupuesto anual de 500 millones durante 10 años consecutivos, que en este año 2017 ha avanzado a 510 millones y que hasta 2019 iremos a los 530 millones de euros. Fundación Bancaria La Caixa se erige como la primera fundación bancaria de este país privada, fundación privada de este país, con 9,5 millones de beneficiarios. Sin más, reiterarles nuestra disposición a colaborar siempre con Extremadura, con su Junta, con todas aquellas iniciativas que redunden en beneficio de los ciudadanos extremeños. Como siempre decimos, nosotros somos un banco diferente porque hacemos cosas diferentes. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Preguntas sobre este o cualquier otro tema? Que sepas, claro. Han hablado de condiciones ventajosas a la hora de adquirir esta vivienda. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué es lo que no han...? Esas condiciones son que el préstamo es a 25 años en lugar de 10, que el préstamo es a 25 años, que hay diferentes tipologías de intereses, se pueden acoger al interés fijo o a un interés variable. En cualquier caso, son créditos bastante blanditos en intereses. En cualquier caso, no superan el 3% si se acogen al interés fijo. Y luego ya si es interés variable, pues si nos fijamos en los distintos indicadores, pues ya se van calculando en función de los indicadores. Esas ofertas ahora mismo no la tienen en el mercado las personas a las que van dirigidas esta línea de crédito, porque por su nivel de renta no pueden acceder a estas fórmulas de financiación en el resto de entidades financieras. Por eso firmamos este convenio. Habitualmente no suelen pasar del 2,5 del IPREN, habitualmente. Yo, si no hay más preguntas sobre este tema, quería preguntar al consejero por otro asunto, sí, por un posible caso de fiebre de Crimea-Congo. Me gustaría que lo confirmara si hay en Extremadura un caso y, bueno, las medidas que se hubieran tomado. Sí, en relación a esto, ayer por la tarde un varón de 80 años acudió a urgencias de uno de los centros de salud pertenecientes al área de salud de Plasencia, en concreto el Centro de Salud de Nuño Moral. Presentaba un cuadro de fiebre, lesiones en la piel y sangre en la orina. Una de las lesiones de la piel parecía corresponder a una picadura de garrapata. El paciente, que llevaba varios días ya con cuadro de fiebre y no mejoraba, decidió el médico, el equipo sanitario que la atendió en el centro de salud, derivarlo al hospital de Plasencia. Y en ese momento, como establece el protocolo, cuando hay una sospecha de caso de fiebre de Crimea-Congo, se llama por teléfono al 112 para que el 112 active el protocolo de actuación ante este tipo de pacientes. El 112 activó a la Dirección General de Salud Pública
y desde ese momento se personó un médico preventivista en el Hospital de Plasencia, se habilitó una sala de aislamiento para el paciente, que ha estado aislado en todo momento desde que ingresó en el Hospital de Plasencia, y se ha constituido el comité de crisis por si se confirmase que fuese un caso de fiebre de Crimea-Congo. Un comité de crisis que está integrado por medicina preventiva, por infectólogos, médicos especialistas en enfermedades infecciosas, Dirección de Salud del área de Plasencia en este caso, y Dirección General de Salud Pública, además de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. No parece que vaya a confirmarse, por la analítica que llevamos hecha al paciente, no parece que vaya a confirmarse que sea una fiebre Crimea-Congo, puesto que, de serlo, ya hubiese afectado al sistema de la coagulación de la sangre, y eso no se está produciendo en este paciente. Y lo que sí parece apuntar es que es otro tipo de fiebre que pueden provocar las garrapatas, que se denomina fiebre botonosa, y que en este momento se están realizando los análisis oportunos para confirmar que es una fiebre botonosa, que es la primera hipótesis diagnóstica que en este momento tiene el paciente, al no afectarse la coagulación. En salud pública siempre nos ponemos en lo peor para que ocurra lo mejor. Si finalmente el caso es un paciente con fiebre botonosa, no hay de qué preocuparse, con un tratamiento antibiótico mejorará su cuadro clínico y si no tiene ninguna complicación evolucionará favorablemente. Si es una fiebre de Crimea-Congo, que es una posibilidad ya remota a las alturas del día que estamos, y no haberse afectado la coagulación, lo que ha puesto es este paciente a prueba el sistema de alerta ante un posible caso de fiebre de Crimea-Congo, y tengo que decir que agradezco a todos los profesionales la profesionalidad con la que han constituido y han seguido todo el protocolo de actuación en este tipo de pacientes. En segundo lugar, llamar a la tranquilidad de toda la población. Para que se contagie la fiebre de Crimea-Congo hay que estar en contacto estrecho con la sangre o con los fluidos de los pacientes, o hay que ser picado por una garrapata que esté infectada, con lo cual es prácticamente imposible que este paciente, de tenerla, que ya digo que parece la hipótesis menos plausible ahora mismo, haya contagiado a nadie. Y esto me da oportunidad para, ahora que son épocas en las que se suele hacer deporte de ocio al aire libre, se prevengan todas las posibilidades para la picadura de garrapata, que consiste en que cuando vayamos al campo nos cubramos, aunque haga calor, con ropas claras, las partes del cuerpo que más se puedan cubrir. Yo sé que ahora se tiene que utilizar manga corta, pero en lugar de ir con pantalones cortos, pues se deberían llevar pantalones largos y claros, a ser posible, y en cuanto se detecte una picadura de garrapata o que hay una garrapata, una vez que hayamos llegado a casa y nos hayamos revisado después de haber ido al campo, si vemos que nos ha picado una garrapata y la garrapata está allí, que no intentemos extraérnosla por estos métodos caseros, sino que acudamos a nuestro centro sanitario para que hagan una extracción profesional de la garrapata y no se tenga ningún riesgo en este sentido. No obstante, yo espero que a lo largo de la mañana confirmemos que lo que tiene el paciente es una fiebre botonosa y no una fiebre por Crimea-Congo, que sería lo deseable para todos. Pero ese tipo de fiebre de Crimea-Congo tiene un grado de mortalidad alto. Infórmenos un poco sobre ello. Sí, tiene un grado de contagiosidad muy bajo, pero tiene un grado de mortalidad muy alto, porque lo que hace el virus es afectar a todo el sistema de la coagulación, y como la sangre no se coagula, se producen hemorragias en todas las partes del cuerpo, incluso internas, y acaban el paciente desangrándose, por decirlo de alguna manera.
con lo cual la mortalidad es muy alta. Por eso que exista un protocolo específico, aunque la contagiosidad es muy baja y las posibilidades de que haya de que sea un caso de fiebre de Crimea-Congo es muy baja, pero solo ante la posibilidad nos tenemos que poner en lo peor. Sí. ¿Se sabe si estaba realizando alguna actividad o había hecho algún viaje? No puedo dar más datos. Tenemos la constancia de que tiene una picadura de garrapata, que no estaba la garrapata. Tiene lo que se denomina en medicina una tache noire, que es una mancha negra, que se denomina en francés así, tache noire. Yo no sé francés, pero esta es la terminología correcta. Y la mancha negra es justo la picadura de la garrapata, es de hace días. Y lo lógico en nuestra comunidad autónoma es que tras la picadura de garrapata se tenga o una fiebre mediterránea o una fiebre botonosa, pero no una fiebre de Crimea-Congo. Pero como existe también esa posibilidad, aunque sea remota, pues nosotros nos tenemos que poner en lo peor ante ese tipo de casos y los profesionales han actuado con toda la profesionalidad del mundo. Ya le digo, procedencia no le puedo decir, vulneraría también datos que son más confidenciales del paciente y eso no lo voy a hacer, y no le puedo dar más datos que fue al Centro de Salud de Nuño Moral. Sí, consejero, sobre la persona que sigue ingresada por salmonela en Plasencia, ¿alguna novedad? Y también sobre la joven atropellada el pasado fin de semana en Don Benito, que sigue en la UCI. Pues sobre la persona que está ingresada en relación a la salmonela, como todavía tiene alteradas en la analítica las proteínas del hígado, que es a lo que se le llaman enzimas hepáticas, están todavía alteradas, pues hasta que no llegue a niveles normales no va a ser dada de alta, con lo cual será cuestión de días el que llegue a dársele el alta, aunque clínicamente está evolucionando muy favorablemente. Con respecto a la persona que recibió el traumatismo por atropello en Don Benito, sigue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, y lamentablemente el pronóstico de recuperación neurológica es muy malo. Sí. Sí, yo quería aprovechar, ya que también están aquí los miembros de dos entidades financieras de las más importantes del país, se acaba de anunciar esta semana un cambio en la ley hipotecaria. Me gustaría saber tanto la opinión del consejero respecto a las posibilidades que ofrece como de las dos entidades que están aquí presentes. Vamos a ver, con respecto a los cambios que se están estableciendo ahora mismo en las leyes hipotecarias, yo creo que vienen a dar algunos tipos de soluciones y cuando vayamos conociendo el funcionamiento me podré pronunciar con más detalles sobre el tema. De momento no tengo una opinión formada hasta en tanto no vayamos avanzando y vayamos viendo los posibles problemas que nos vayan planteando. Yo además tengo la ventaja o la desventaja de verlo desde diferentes prismas. Lo voy a ver desde el ámbito de la política de vivienda y lo voy a ver desde el ámbito del consumo. Tanto me preocupa el tema de la ley hipotecaria en relación al acceso a la vivienda, como me preocupa el sobreendeudamiento de las familias, el cual no deberíamos permitir o que se volviera a permitir, mejor dicho, en este país en ningún caso, porque eso es lo que nos ha llevado a una situación, o es uno de los motivos que nos ha llevado a una situación muy complicada, ¿no? Con lo cual, todas las reformas que vengan a poder acceder a los créditos hipotecarios a las familias que lo necesiten y que puedan darle acceso a una vivienda como establece constitucionalmente el artículo 47, perfecto, pero tenemos que evitar en todo momento el sobreendeudamiento de las familias, que ha sido una realidad del pasado y que se han visto abocados, también lo han sufrido las entidades financieras, nos hemos visto abocados a que hayamos pasado una situación muy complicada donde los gobiernos hemos tenido que destacar sobre todo la dimensión social en las políticas de vivienda por la situación de sobreendeudamiento al que habíamos llevado a las familias, ¿no? Y yo creo que esto debería evitarlo. Bueno, por parte de BBVA, como siempre, el máximo respeto a la legalidad, ¿no? Cualquier ley pues la ejecutaremos y la cumpliremos como siempre, ¿no?
Y cualquier cuestión adicional a esto, le invito, la responsable de comunicación de BBVA está en esta sala, y para más detalle de esta cuestión, pues a su entera disposición. Por nuestra parte, poco añadir. Es decir, nuestra entidad es absolutamente transparente en todos sus comportamientos. Todo lo que sea regular para el bien del ciudadano y para el bien de la entidad financiera será bienvenido, y poco más que añadir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entre esto y el Congreso del PSOE tenéis el fin de semana hecho. Muchas gracias a todos y a todas.